Saludamos al licenciado Matías Abad, analista, académico de la Universidad de la SUAY. Quisiera iniciar recordando esa metáfora del palo y la zanahoria. Matías ha cobrado relevancia ese tema en el contexto político ecuatoriano, particularmente con las actividades del presidente en estos últimos días, cuando nos encontramos a prácticamente un mes de la consulta popular. Se evidencia en el país y en el comportamiento particular del gobierno una dinámica de chantaje que a su vez recibe respuestas de la contraparte. Eh, sí, sí, buenas noches, Gustavo. Gracias por la invitación. En realidad, el paro ha reconfigurado el sentido de la consulta popular. Bueno, siempre se dice que las consultas son los termómetros para medir la popularidad de los mandatarios de turno, pero creo que previo al paro, de alguna forma, sí había discusión alrededor de la pertinencia o no de ciertas preguntas, del alcance en algunas discusiones quizás más especializadas sobre los anexos, pero ya este momento, con esta reconfiguración de sentido, a la larga vemos que no va a ser una reforma, o más bien dicho, no va a ser una votación sobre reformas constitucionales, de enmiendas o consultas a la ciudadanía, ¿no? Pasa a ser directamente una evaluación del gobierno. Y en este marco, sin duda, eh, lo que el presidente haga y la gestión que haga él respecto al paro, a su escalamiento, a su mitigación, va a ser determinante en las próximas semanas para el resultado final de la consulta de noviembre. Entonces, creo que ese nuevo escenario que usted plantea es lo que ya se empieza a sentir y empezamos a ver que por este mismo nuevo sentido de la consulta y del paro, el presidente ha tomado algunas decisiones que quizás dentro de una lógica normal parecerían bastante sui generis, pero en el marco de estar dentro de esta circunstancia de elecciones próximas de noviembre, se entienden plenamente en el sentido de extender el feriado, en el sentido de reducir el valor del impuesto al valor agregado para el sector turístico durante esta época de feriado y también lógicamente, el resto de medidas, compensaciones y bonos que ha venido entregando el Ejecutivo para ir de alguna manera conteniendo la presión social y quedando bien con muchos sectores. ¿Cuál considera usted desde el papel que están jugando los movimientos sociales e indígenas en la política nacional en la actual coyuntura? Bueno, creo que los referentes que tenemos en cuanto a la movilización social de los grupos sociales son en el 2022 y el 2019. Y creo que se evidencia que si bien han podido tener bastante representatividad, fuerza en algunas provincias, no ha alcanzado para poder ni siquiera hablar de un paro nacional, ¿no? Estamos hablando de una suerte de movilizaciones en provincias puntuales y con gestos simultáneos, pero no podemos hablar de un paro nacional y no ha podido llegar a escalar en la forma que ha escalado en otros momentos por varias razones, ¿no? Creo que hay un fraccionamiento de alguna manera en el movimiento indígena, en los movimientos sociales, no hay una efervescencia y un respaldo espontáneo en el sector urbano. Creo que también el gobierno se ha anticipado y ha hecho movimientos interesantes desde lo político, cambiando la sede del gobierno, anticipando bonos, directamente generando compensaciones para transportistas, que ha hecho que algunos sectores clave no se sumen a las movilizaciones y también un control de la narrativa, de la comunicación alrededor de todo de lo que está ocurriendo, pero también no es menos cierto que cualquier cosa puede pasar si empieza a fluir recursos dentro de los movimientos y se puede sostener más la calle y puede haber algún hito que marque, pues no está para nada descartado una escalada de la conflictividad y las movilizaciones como ha sido en otros momentos. Ahora, hay visiones y visiones. La ministra Zaida Rovira y también coinciden con esto. Analistas de la costa ecuatoriana ven como una situación focalizada la de la protesta de ahora. Lo ven como un tema un tanto lejano que afecta a la Sierra Norte y que el resto del país, particularmente la costa ecuatoriana y la ciudad de Guayaquil, continúan adelante su vida normal, sin ningún tipo de interferencias. Bueno,
de todos modos hay repercusiones, ¿no? Quizás se busca minimizar desde la construcción de la narrativa oficial una sensación de que el presidente, a diferencia de los presidentes anteriores, porque esa sería de alguna manera la métrica de comparación, ha podido mitigar, paliar en la mayoría de provincias y que básicamente hay temas focalizados que sí puede ser de alguna manera. Pero, por ejemplo, sectores, el caso puntual, el turismo, con quienes he conversado en estos últimos días, en la ciudad de Cuenca tienen prácticamente anuladas todas sus reservas, es decir, si hay un impacto en la actividad turística, porque hay la incertidumbre natural que puede darse en una situación como esta que hace que la gente no tome decisiones. A pesar de este día adicional de feriado, creo que la gran mayoría de cuencanos, con los que he conversado al menos, se van a quedar en casa porque hay de alguna forma esta sensación de que podría yo llegar a salir de la ciudad y nada me garantiza de que pueda volver, ¿no? Entonces, el tema turístico, creo que algunos productos también de abastecimiento directo desde la ciudad de Quito se retrasan, es más complicada la logística, algunas exportaciones. Entonces, sí, de todos modos hay una afectación, estamos hablando de una paralización también económica en muchos sectores de la economía y que en ningún caso se puede minimizar ni se puede dejar pasar desapercibido. De hecho, los conflictos de ayer que ocurrieron en el Cañar a la larga son una muestra de que todavía el conflicto está vigente, quizás en una dinámica distinta a la de 2022 y 2019, pero está todavía latente y con el riesgo de que pueda eventualmente escalar si es que se siguen sumando otros sectores y grupos sociales. Algo que se ve bastante claro es que hasta el momento no se ha llegado a un punto de encuentro en el cual las partes puedan sentarse a conversar con la perspectiva de un diálogo que lleve a soluciones. La respuesta del gobierno ha sido quizá el despliegue de la fuerza militar y policial, los juicios en contra de los dirigentes, el demostrar fuerza en cuanto al combate a quienes no llama ciudadanos que protestan, sino personas que están ejerciendo acciones terroristas en el Ecuador. Mientras, por otra parte, las presencias del presidente de la República en distintas partes del país, incluyendo Cañar y Azuay, y en sus ciudades ha sido el de entrega de obras públicas y bonos sociales. ¿Qué es lo que está faltando para que se lleguen a puntos de encuentro? Bueno, creo que la primera reflexión es que la fuerza puede contener el conflicto, pero no puede resolverlo. Incluso si es que alguien llegara a vencer al adversario, no sería un triunfo, sino que daría un resentimiento implícito que únicamente prolongaría, o más bien dicho, generaría que en algún momento posterior, en el corto plazo, nuevamente se genere una suerte de levantamiento o paralización, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que el gobierno y quienes están de alguna manera frenteando y liderando el paro han buscado polarizar las posiciones, dejando muy poco espacio para que se pueda buscar algún tipo de acuerdo por fuera quizás de las demandas radicales que tienen de un lado y del otro, ¿no? También hay que señalar que hay demandas también lógicas que tiene no solo el movimiento indígena, sino una buena parte de la población que de alguna forma ven que cada decisión financiera ha sido para apretar el bolsillo ciudadano, eliminando el subsidio de la gasolina en un inicio, subiendo el IVA y en este caso del diésel, pero no se ve del otro lado que exista una mejora en la gestión de los ministerios, ¿no? En la gestión gubernamental y vemos que la mayoría de las carteras de Estado tienen indicadores de eficiencia y de gestión muy por debajo de los gobiernos previos, ¿no? Entonces uno entra un poco en esa disonancia y en esa contradicción de, bueno, seguimos haciendo esfuerzos, pero ¿para qué? ¿No? La inseguridad sigue en niveles superiores, no solo que iguales, sino superiores que los del año anterior. La gestión en los ministerios de salud y educación, pues evidencian deficiencias en hospitales, de abastecimiento de medicinas y en la gestión misma de escuelas y colegios.
La infraestructura también es muy, muy, muy limitada a nivel país. Entonces, claro, se genera un poco también esa observación por parte de la ciudadanía. Y el presidente, lógicamente, defiende su gestión en función de que se ha heredado una deuda que es real y que requiere también un esfuerzo adicional para poder ir mitigando el déficit y poder ir equilibrando las finanzas públicas para que el Ecuador pueda abrirse a mercados internacionales, recibir financiamiento ya no únicamente de multilaterales. Pero, como digo, se vuelve un tema bastante complejo de entender y creo que ha faltado un poco esa posibilidad de que el gobierno también explique, bueno, estamos haciendo esto por esta razón, pero bueno, lleguemos a un acuerdo, ¿no? No vamos a destinar todo a cumplir con las obligaciones internacionales, vamos a comprometernos a que se puedan mejorar los indicadores y la gestión y la eficiencia del Ministerio de Salud, de Transporte, de Educación y poder también de alguna manera mejorar su calidad de vida y bienestar. Eso no ha habido, ¿no? Más bien lo que se ha visto es posiciones radicales de lado y lado. Queda la pregunta, ¿hay espacio para el diálogo? Bueno, siempre puede ser posible, ¿no? Se requerirá una mediación creíble, que haya garantías de seguridad para las partes y quizás también unos primeros gestos simultáneos, ¿no? Que por una parte se suspendan los bloqueos en las provincias de la Sierra Norte a cambio de que el gobierno plantea una agenda pública con plazos y verificación internacional, pero nuevamente, ¿qué tanto le sirve eso al gobierno en este momento que está previa a una consulta y que más bien lo que va a buscar es demostrar que, a diferencia de otros gobiernos, este gobierno se ha podido gestionar el conflicto y se merece, digamos, el apoyo y la ratificación de ese apoyo en las urnas? Y ese parece ser el tema que dejará definiciones, dejará conclusiones. Muchos políticos o politólogos más bien están a la expectativa sobre cómo termine este paro, alimentándose de lo que fueron las experiencias del paro del 2019 y del 2022, se encuentran a la espera de cuáles sean los resultados concretos de estas estrategias que están desarrollándose. Y un punto intermedio muy importante es este espacio que se abre con un puente vacacional que comienza este jueves. Correcto. Y bueno, creo que eso suma el puente vacacional, el tema de baja reliva, el adelanto del décimo. Desde lo inmediato a medidas que buscan descomprimir, por así decirlo, la tensión social generada por el paro, el desgaste del gobierno, los conflictos con la Corte, con los gobiernos autónomos descentralizados, en el caso puntual de Cuenca, el conflicto con el tema minero. Y claro, poner dinero en circulación y ofrecer un alivio simbólico es una forma también de comprar tiempo y bajar de alguna manera el tono del descontento, porque siempre va a ser medidas que son bien recibidas, ¿no? Pero, ¿cuál es la estrategia, no? La estrategia a ratos de lo que podemos interpretar es lograr que el adversario se canse, ¿no? Lograr que de alguna forma el paro se extinga por inanición, por falta de recursos, que bueno, podría ser que dé resultado, ¿no? A la larga, este tipo de medidas sociales se sostienen con financiamiento, ¿no? Cuando hay flujo de financiamiento y vemos que ha faltado un poco de cohesión, no ha habido una estrategia bien estructurada, no han estado preparadas para algunas decisiones que ha tomado el gobierno a través de mover el ejecutivo, compensaciones directas a transportistas, nuevos bonos también para contentar a la gente, pero nada quita que también del otro lado puedan afrontar lo que se viene, sostener lo que se viene y de alguna forma quizás invitar a nuevos actores o que nuevos actores se suman ante de alguna manera la radicalización de la posición del Ejecutivo, ¿no? Todavía creo que queda espacio para seguir analizando y el escenario todavía de alguna manera sigue siendo incierto. Empezar a despejarse un poco la bruma luego de este puente vacacional. Pero quisiera preguntarle, Matías, ¿va a ser realmente la consulta popular una herramienta de reforma real? ¿O por otra parte, va a también constituir o no una estrategia para legitimar el poder de Noboa? Sin duda, como decíamos al inicio de la entrevista, las circunstancias actuales han reconfigurado totalmente el sentido de la consulta. Quienes voten por el sí le estarán dando un voto de confianza, un nuevo voto de confianza al gobierno, a su gestión, al presidente, y quienes voten no estarán de alguna manera exteriorizando y dando un mensaje de inconformidad respecto a las políticas y últimas medidas que ha tomado el gobierno. ¿Cómo lo use? Bueno,
todavía creo que hay muchos elementos que definirían eso, ¿no? Va a depender de quién finalmente tenga la mayoría en la Asamblea, ¿no? Y entiendo que el estatuto de la Asamblea Constituyente, de aprobarse esa pregunta, a la larga requiere, o más bien dicho, norma que para la aprobación final se va a requerir de dos terceras partes de los asambleístas, ¿no? Entonces, vuelve bastante complicada la definición final de este documento, ¿no? ¿Y qué pasa si el gobierno se sigue desgastando en estos meses, a pesar de que se apruebe la pregunta de la Asamblea Constituyente y termine siendo el correísmo quien finalmente tenga la mayoría de escaños dentro de este espacio, ¿no? Entonces, no sabemos qué tanto pueda ser una herramienta para concentrar poder. Si es que hay una mayoría del gobierno, creo que todo apuntaría a que ello va a ocurrir, pero todavía creo que hay instancias previas que tienen que cumplirse por lo pronto, ¿no? Yo no estoy tan seguro de que sea un triunfo arrasante del gobierno en la consulta popular, en todas las preguntas y particularmente en la de la Asamblea Constituyente, y mucho va a depender y todo va a estar sujeto a qué gestión tenga el presidente de estas movilizaciones y del paro hasta el día de la consulta. Si es que llega como un líder que a diferencia de los anteriores ha podido manejar estas circunstancias de manera distinta y ha podido dar solución al conflicto sin tener que ceder, bueno, llegará bastante fortalecido, pero si por el contrario, seguimos en este proceso de desgaste que si bien no es muy directo en algunas provincias, pero de todos modos nos tiene a toda la población en incertidumbre, bueno, pues quizás llegará un poco más debilitado y eso se reflejará finalmente en los resultados del escrutinio. Pero hasta el momento hay una dinámica bastante cambiante en lo que son estadísticas, en las pocas encuestas que se realizan sobre aceptación del gobierno, que en general tienden hacia la baja. La pregunta que surge es si es que seguirán en esta nueva consulta popular que se avecina ya, que no dejará de tener las características de un plebiscito, si es que seguirán jugando ese papel los jóvenes y nuevos votantes en el futuro político del país. Bueno, el presidente ha tomado decisiones muy impopulares, ¿no? Más bien creo que para, para las decisiones que ha tomado todavía tiene un capital político interesante, con mucho menos conflictos y con menos decisiones impopulares. Otros gobiernos estaban sepultados, ¿no? Más bien ha podido de alguna manera sostenerse, manejando bien la comunicación, teniendo estrategias políticas hábiles, creando un ecosistema ahí de analistas, medios que construyen ahí un relato y una realidad paralela de lo que ocurre realmente en el país. Y bueno, pues ese es el juego político que lo ha sabido llevar de buena forma el presidente. Ahora, ¿qué tanto más puede sostenerse? Especialmente porque más allá del discurso y de los conflictos, también empieza a evidenciarse problemas de gestión, ¿no? Empiezan ya desde hace algún tiempo a haber alertas muy significativas en el área de la salud, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En infraestructura también no hay mayor cosa, en temas de problemas en unidades educativas a diario. Entonces, claro, cuando no hay una ejecución presupuestaria en una gestión de las diferentes carteras de Estado satisfactoria, eso se siente en la calidad de vida y bienestar en el día a día de la gente, ¿no? Entonces, eso también puede ser un elemento que se sume a todo el resto de la conflictividad y quizás pasarle factura el día de la consulta. Pero bueno, veamos todavía, a pesar de que el tiempo parece cortísimo en los tiempos y en la política ecuatoriana, en una semana puede cambiarse todo y finalmente puede llegar fortalecido por tomar cierto tipo de medidas y extinguir el paro y de alguna manera posicionarse como una suerte de héroe, o por el contrario, el conflicto puede escalar y puede haber quizás también otras evidencias de abuso de la fuerza que puedan también desgastar el relato oficial y por ende al gobierno. Si le va bien al gobierno en esta consulta popular, los resultados son bastante predecibles en cuanto a esa línea que seguirá el gobierno, fortaleciendo lo que ha intentado y ha hecho hasta ahora. Pero quisiera hacer la pregunta, ¿qué pasaría si lo contrario se da? Si es que no le va bien al gobierno en la consulta popular. Y la pregunta directa sería, ¿cómo podrían beneficiarse otros políticos ecuatorianos, partidos, movimientos en caso de que el gobierno pierda
en la consulta popular. De alguna manera viene la Revolución Ciudadana bastante desgastada, ¿no? Creo que si es que eh, ellos de alguna forma llevan la voz principal en contra de la consulta popular, pueden capitalizar ese descontento y quizás salir fortalecidos de este episodio, ¿no? Aunque llegan con bastante desgaste también, ¿no? Y creo que esa es parte de las condiciones que han permitido al presidente sostenerse y mantener su popularidad, que no hay un contradictor calificado, por así decirlo, ¿no? Cuando habla de la Revolución Ciudadana, de los mismos temas que antes apoyaba y hoy está en contra, bueno, pues uno no siente que hay coherencia, ¿no? Entonces, no se ha podido posicionar otra figura u otro partido como un contradictor válido, ¿no? Hay muchas iniciativas, pero llegan a ser tan débiles en el contexto actual que también es parte del éxito del presidente, ¿no? Si el presidente está desgastado es por haber generado y abierto muchos frentes que se le vuelve complejo manejarlos, ¿no? Conflicto con la Corte Constitucional, con los gobiernos autónomos descentralizados, con ciertos sectores de la sociedad, con algunos medios de comunicación, con el sector del movimiento indígena, generando medidas impopulares. Entonces, claro, la suma de frentes es la real crisis del gobierno, más no que haya realmente una oposición y un contradictor que esté desgastándole. Eh, Está el micrófono. Sí, me preguntaba si en todo caso, cuáles serían, concretando todos estos riesgos, toda esta penumbra que existe en la coyuntura que estamos viviendo, los principales riesgos que enfrenta el gobierno en esta consulta popular. Bueno, yo creo que el riesgo principal es perder, ¿no? Y yo creo que todas las decisiones que está tomando el presidente están en función de ir mejorando su popularidad, disminuyendo el negativo y por ende que pueda llegar más fortalecido a la consulta, ¿no? Tendrán ya su estrategia electoral en su momento, pero por ejemplo, entre ayer, hoy, y no sé si es que se quede un día más, el presidente ha estado en la ciudad de Cuenca, en medio de un paro generalizado en la Sierra Norte, en medio de una serie de otros compromisos que tiene que atender el presidente y está en la ciudad de Cuenca haciendo agenda, ¿no? Bueno, eso tiene una interpretación. Lógicamente, el presidente ha tenido un desgaste de imagen, creo que más aquí que en el resto de provincias, porque aquí ha habido un elemento coyuntural que ha sido el tema del agua y la minería, que realmente no lo ha manejado bien, lo ha tratado como un asunto político, cuando en realidad ha sido un tema de identidad cultural de los cuencanos, ¿no? Que cuando se trata un poco de deslegitimar esta corriente diciendo que es porque se está siguiendo a uno u otro político, es no entender nada de lo que está ocurriendo aquí. Entonces, ese mal manejo, creo yo, del conflicto en la ciudad de Cuenca ha hecho que su popularidad esté quizás más desgastada que en otras provincias y para poder fortalecer y para poder de alguna manera ir recuperando ese 5% muy interesante en la votación nacional que tiene la provincia, bueno, pues tiene que venir, entregar obras, entiendo que está entregando tractores, ha hecho también visitas a colegios, entregando laboratorios, es bueno, su forma, entiendo yo, de empezar nuevamente a tener una presencia positiva en la provincia y de esa manera ir recuperando ese capital político, que así sea 1, 2, 3%, puede ser determinante en una votación tan apretada como la que se viene. Saliéndonos por un momento y en la parte final de este diálogo, Matías, de lo que es esta coyuntura actual marcada por la consulta popular, marcada por el paro nacional, ¿qué factores externos estarían influyendo, podrían influir en el gobierno de Daniel Noboa? Temas como la economía global, la relación con Estados Unidos, los 2 años de esa masacre que muchos llaman guerra en el Medio Oriente, sobre la cual el gobierno mantiene una posición bastante clara, pero igual de controvertida. ¿Cómo estos temas podrían influir en la política ecuatoriana en lo que queda de este año y en el próximo año? Bueno, el presidente ha sido transparente y ha señalado que se busca tener un acuerdo con el Fondo Monetario para poder tener un desembolso en este último trimestre. Para ello había que hacer algunos cumplimientos, así funciona el fondo, ¿no? Es un banco que tiene que
que si quiere prestarle plata, usted tiene que garantizarle que le va a poder pagar y para poder pagar tiene que equilibrar algunas cuentas, digamos, dentro de su presupuesto para poder tener ese excedente que le permita cumplir los diferentes vencimientos, ¿no? Y creo que una forma de poder también dar una muestra de estar alineado con los intereses y con la agenda de Estados Unidos, del fondo, de los multilaterales, es, por ejemplo, tomar decisiones como haber declarado terroristas a Hamas, ¿no? Que son temas que, claro, en la geopolítica internacional son relevantes, que quizás en otros espacios de análisis internacional, de relaciones internacionales trascienden, pero en el día a día, pues poco, poco o nada importa Sí, a la pasa gente, ¿no? inadvertido para la gran mayoría de Estamos, ecuatorianos, es la verdad. estamos más preocupados de poder llegar sanos y salvos a nuestros hogares y estamos más preocupados de que nos alcance el dinero para poder llegar a fin de mes, ¿no? Y esas son las preocupaciones del Ecuador y quizás del uno 2 3 4 y hasta el quinto problema tiene que ver con el tema de la inseguridad y la economía, ¿no? Pero sí, están ahí, son decisiones que ha tomado el presidente alineándose a la agenda de Estados Unidos. Eso es bueno o malo en función de la visión particular de cada uno. Es un camino que ha elegido el presidente. En otros momentos hemos estado alineados al socialismo del siglo XXI, hemos estado alineados con la agenda de Venezuela. Hoy no, estamos alineados con la agenda de Estados Unidos y eso también implica que tengamos que tomar cierto tipo de decisiones, como puntualmente lo que usted señala, ¿no? El apoyo irrestricto a Israel y declarar en este caso grupo terrorista Hamas, que ya en el contexto mundial es sumar un país más a un frente que puede estar alineándose alrededor de Estados Unidos, Israel y Argentina y Ecuador y otros aliados, ¿no? Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, Matías. Gracias también por la invitación. El licenciado Matías Abad es analista académico de la Universidad de la SUAY.